Aquella mujer le trabajaba al presidente de la República, le trabajaba a Trujillo, le trabajaba a todos los presidentes que pasaron en la época en que ella estaba, ¿verdad? Dios mío, mi papá era... Ajá. Wow, o sea, usted me está diciendo que en ese tiempo Trujillo y esos presidentes, ¿verdad?, que pasaron por el palacio, ellos consultaban esa bruja. Sí, a ella. Wow. Sí, el nombre de esa señora era muy conocido en el puerto de Villa Altagracia. Yo nací en el puerto de Villa Altagracia y decir la señora Doña Chea Fajardo era una excelencia, pero no de Cristo. Wow. Ella decía que era excelente, pero no era excelente. Ella le trabajaba a Satanás. Ella crió 84 jóvenes, niñitos. Y entre ellos yo era sobrina, hija de un sobrino de ella, un hombre estudiado en la universidad, que aquel hombre con su diploma, una familia bastante adineradita, pero faltaba Cristo. Dios mío. Yo siempre tuve la inquietud de conocer a Jesús y yo le decía, mamá, dígame, ¿cuándo es? ¿Cómo es Dios? Y ella me decía, el Papa habla con Dios a las 12 de la noche. Y yo quedaba un río cerca y yo iba a las 12 de la noche y le preguntaba, Papa, dígame en verdad si usted habla con Dios y yo quiero conocer a Dios. Yo no sabía porque con una bruja, imagínese. Cuando ella se refería al Papa, ¿a quién se refería? Al Papa, porque a ella a su casa iban muchos sacerdotes a bendecirle de que los santos que ella tenía ahí. Dios mío, o sea, los sacerdotes iban a bendecir los santos que ella tenía en el altar. Que ella tenía en el altar. Ella tenía un altar muy grande, mi abuela tenía un altar muy grande. Wow. Y ella trabajaba con la brujería y la hechicería. Ella era una persona hechicera. Esa era Doña Chea, en el puerto de Villa Altagracia, en los años, bueno, imagínense, 60, 70, por ahí. Dios mío. No hace tantos años que ella murió de 126 años. Dios mío. Sí, pues yo miraba eso, era rebelde, muy rebelde, porque yo no estaba ni con mamá ni con papá. Ella me atendía muy bien, teníamos 15 personas que trabajábamos, se hacía medicina, se daba medicina a las personas, la gente iba, agarraba números, eso era algo, las hermanas de Balaguer, la Ita y Edma, ellas estaban visitando todo el tiempo la casa de nosotros. Wow, por eso le digo, las hermanas Balaguer siempre visitaban la casa de nosotros. O sea, pero buscando la brujería que ella portaba. La brujería y la hechicería que mamá portaba. Dios mío. Sí. Entonces ella estaban siempre haciendo fiesta, llenando la casa de demonios, que yo no sabía. Pero mamá también tenía conexión llegaba a Balaguer y ella inmediatamente iba allá, inclusive tenía hasta su pensioncita, no sé. Dios mío. Y sí, hermano, es tremendo. Y yo quería conocer, profundizar, y ella me enseñaba cosas y me decía, pero es que yo no sé qué hay contigo. Yo no sé qué hay contigo. A los 15 años acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Gloria a Dios. Y cuando llegué allá, por falta de sabiduría, comencé a botarle los santos que ella tenía. Dios mío. Cuando yo le comienzo a botar los santos, ella me dice, ¿quién te dan comida? ¿Quién te atienden? ¿Quién te llevan? ¿Quién te sacan? Porque vivíamos comodísimos. Yo no conocí en mi infancia lo que fue el hambre. Yo no conocí la necesidad, porque lo tenía todo, pero me faltaba Cristo. Aleluya. Y de repente ella me decía, ¿quién te dio todo lo que tú tienes? Son ellos. Y agarró un machete y me mandó un machetazo y me hizo esa cicatriz. Wow. Le tiró con el machete. Sí, me hizo esa cicatriz. Ella me dijo, siempre te va a acordar de eso. Pero yo me paré con mucha energía y así un poco rebelde y le dije, no se preocupe, que algún día yo voy a ser evangélica. Wow. Y le doy la honra, la gloria y la alabanza. Pero lo que usted no sabe era que esa rebelde que estaba ahí ya era alcohólica desde la edad de 7 años. Dios mío. Yo comencé a beber a los 7 años. A los 7 años de edad. Y a fumar a los 10 años. Wow. A fumar cigarrillos. Y como allá habían tantas comodidades y tantas cosas, y estaba la gente pendiente, pero el que se metía conmigo cuando yo estaba tomando, yo le decía cosas a ella y ella me creía a mí, porque yo era la única persona que era familia de ella, era hija de un sobrino de ella. ¿Qué pasa? De repente pasa el tiempo, van pasando los años, mi rebeldía sigue aumentando, el licor también. Tengo 2 hijos, salí embarazada de mí, pero no
en un hogar, tuve un hogar. Pero como siempre me había criado con mucha opulencia, fue con un hombre un poquito pobre, celoso. Wow. Muy celoso. Y tuve mi primer hijo, estoy buscando en la Biblia, cuando busco en la Biblia, mi abuela me dice, ¿qué buscas ahí? Y yo le digo, mamá, estoy buscando un nombre para el niño. Dios mío. Y ella me dijo, cuidado que la Biblia pone loco a la gente. Ay, 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 ay. 46 años atrás. La Biblia pone loco a la gente. Y yo le dije, mamá, pero es que tenemos, el padre estaba al lado mío, del niño, y me dice, pero es que estamos buscando, doña Chea, el nombre del niño. Dice, no, es niño, yo sé que es niño, pero ustedes le van a poner Miguel Ángel. Wow. Bueno, precisamente el niño nace el 29 de septiembre. Yo le decía, mamá, para que usted me le dé resguardo. Ella decía, no le puedo dar resguardo. Salí nuevamente embarazada del otro hijo. Pasaron circunstancias en el sentido de que yo a ella me decía, sácale el diablo a tus hijos. Yo le decía, mamá, mis hijos no tienen el diablo porque Jesucristo, ellos son de Jesucristo. ¿Por qué ella decía que le sacara el diablo? Porque no lo había bautizado. Oh. Porque yo tenía en mi corazón de que si Jesús fue sumergido en el río del Jordán, a los 33 años, mis hijos que eran chiquitos, tenían que, amén, amén, que no ser bautizados. Yo pensaba eso. Bueno, y no sé, yo tenía una Biblia en mano, se desapareció luego porque, no sé por qué se desapareció la Biblia que tenía. De repente, mi abuela, ella me decía, bautiza a esos muchachos. No, mamá, yo no los voy a bautizar. Y así fue pasando el tiempo, pero yo sumergida en el licor. Wow. El papá de mis hijos, él era muy celoso. Yo quise incursionar en la política porque eso fue lo que yo vi. Y me hice hasta secretaria de un comité. No era mi esposo, era el padre de mis hijos. Me dijo, vivíamos en una casa, ella no ayudaba, no mantenía, no buscaba personas para que no trabajase. Pero el papá de mis hijos, como él era así un poco, yo digo campesino, aunque yo también, él era un poco así diferente y yo tenía que interactuar con muchas personas y se puso bravo y me dijo un día, te voy a cortar la cara y te voy a cortar una oreja. Dios mío, la amenazó. Yo se lo dije a ella, yo le dije, mamá, me dijo este hombre esto y esto y esto, y ella me dijo, te me va. Wow. Te me va de aquí, mis hijos estaban muy pequeños. Yo dije, mamá, ¿para dónde me voy? ¿Te vas a Nueva York? Mamá, yo me voy para Nueva York. Sí, te vas, déjalo, que yo me encargo de tus hijos. Y como dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaren también, con todo Jehová te recogerá. Por eso fue que comencé a leer esto. A mí mis hijos me dolían, se enfermaron, le dio hasta ataque epilepsia a mi hijo mayor. Pasó por procesos muy fuertes, pero yo me fui. Me fui a Venezuela, de Venezuela a Colombia, de Colombia caminaba por Brasil. Empecé a caminar y a beber. Porque en Venezuela el licor es como agua. Allá en Venezuela usted tiene licor y el licor es como si usted estuviese tomando agua. ¿Qué tiempo usted estuvo allá en Venezuela? Casi alrededor de 40 años. 40 años en Venezuela. ¿Y cómo fueron esos 40 años en Venezuela? ¿Qué usted vivió? ¿Qué pasó? Lo que yo viví en Venezuela fue algo precioso porque allá conseguí un hombre venezolano de muy buena gente. Me cuidaba mucho, yo era un poco delgada porque de repente Venezuela es un país donde las mujeres son muy bellas, pero cuando llega una mujer así como era yo, con un cuerpito y eso, pues la gente se ponía a mirarla. ¿Y de dónde eres? De República Dominicana. Me decían, no, tú no eres de República Dominicana, tú eres como de Oriente. Oriente es un sector de allá de Venezuela. Y comenzaron a verme y bueno, pues yo comencé a disfrutar de esas miradas, porque la palabra de Dios dice que la mujer que teme a Jehová, esa es la alabada. Amén. Comencé a caminar y a caminar, ahí en eso me conseguí con un señor, se casó conmigo, estuvimos en un hogar, pero yo seguía bebiendo. ¿Seguía alcohólica todavía? Seguía bebiendo y metida en los bares, quise meterme un poquito en la política, allí en Venezuela,
y pasé muchísimas dificultades, me enfermé, pasé por un accidente muy grande, brinqué, iba en una carretera, la carretera principal de Venezuela, que es la carretera de Caracas a La Guaira, donde está el principal puerto, donde está el principal aeropuerto de Venezuela. Sí. Y ahí fui a cruzar en un carro y hay un túnel antes de llegar. Pero había una persona, hago un paréntesis, había una persona que yo estaba tomando en un bar y ese hombre llegó y me dijo, negra, ¿qué haces aquí? Yo le digo, yo tomando, dice, tú tienes marido, vete a tu casa. Y si no tienes marido y ese no te conviene, búscate otro, pero pídele a Dios un marido. Yo le decía, bueno, Dios, ayúdame. Y le decía, Dios, ayúdame. Y de repente me dijo, pero cuando tú estés ya en los momentos difíciles de tu vida, que tú veas que la muerte llega a ti, a esto, Señor, perdona mi pecado, inscríbeme en el libro de la vida y no me borres jamás. Dios mío. Íbamos, alabado sea tu nombre, Gloria a Señor. Dios. Muchas gracias porque puedo dar tu testimonio, Aleluya. puedo darlo, Señor. Bendito eres, Jesús. Gracias, adoramos, Señor. Te adoramos, te alabamos, te glorificamos. Amén. Yo voy con una persona, yo había comprado un carro y vamos, y cuando él busca los frenos no lo encuentra, hermano, no encuentra los frenos. Dios. Carretera. Ok. Y nosotros íbamos bajando y nos pusimos subiendo. Wow. Y cuando iba en el aire yo me acordé de esa palabra, Señor, si en algo te he ofendido, en todo lo había ofendido yo. Aleluya. Perdóname, aquí está mi vida. Inscríbeme en el libro de la vida. El carro fue como tomado así. Y yo sentí cuando esa mano grande y poderosa tomó ese carro. Dios mío. Eso fue en Venezuela. Mire la trayectoria Sí. que traigo. De repente duré 3 meses escondida en la casa. Y dije, no voy a salir de mi casa. Y me dijo un guardia que estaba cerca del túnel, me dijo, negra, naciste hoy. Dios mío. Y yo le dije, sí, porque como allá son muy blanquitos, Sí. hay mucha gente blanquita, pero hay sectores que es lo que es Miranda, Oriente, tiene mucha gente como yo. Y de repente él me dijo, el guardia me dijo, negra, naciste hoy. Y yo le dije, sí, nací hoy. Y me escondí por 3 meses. A los 3 meses volvió Satanás y me dijo, pero negra, sal, Cristina, porque la gente, tú sabes, no teníamos los teléfonos celulares para Dios llamarnos, mío. ni comunicarnos, gracias al Señor por esto que tenemos ahora. Y salí y dije, oh, pero miren, estoy nuevamente en el ruedo. Ahí fue cuando estuve en psiquiatría, porque Dios era mío. demasiado el tomar licor. Mi esposo me compraba el licor y me lo ponía debajo de la cama. Yo nada más sí abría una cerveza y me la tomaba. Wow. Llegué a tocar fondo. Dios mío. Llegué a tocar fondo. Mi mamá llegaba y me decía, Cristina, tú te vas a morir. Y yo le decía, ¿para qué valgo? Porque una persona que tiene dependencia, sea de droga o sea de licor, es una persona triste. Sí. Porque después que se pasaban esos efectos, Sí. queda una soledad, Un vacío. un vacío, aunque tenía el esposo al lado y él me consentía tanto y me cuidaba tanto, pero yo agarraba una tarjeta y duraba 3, 4, 5 días, una semana, 2 semanas en la calle tomando licor, Dios porque él mío. decía para que no tuviera que prostituirme. Wow. Bueno, pasó el tiempo y mi alma anhelaba Dios. al Dios del cielo, Aleluya. que hoy lo tengo, Gloria que a hoy Dios. puedo decirle que muchas gracias, Alabanza. porque puedo llevar este mensaje a aquellas personas que necesitan de ti, Te Señor. adoramos, Jesús. Gracias, Maestro. De repente llegó un momento en que él me decía, ¿y qué vamos a hacer? Ya los médicos ya decían, No hay ¿usted forma. sabe cuál es el trago que a usted la rasca? Ya le dicen rasca, emborracha. ¿Cuál es el trago que le emborracha? ¿El último o el primero? Yo le dije, no sé qué voy a hacer.
médico, un día me paré y le dije, si tú eres Dios, tú vas a hacer algo conmigo. Mi mamá me atacaba mucho y me decía, tus hijos. Yo quería que mis hijos murieran. Dios mío. Porque si mis hijos morían, entonces yo estaba más libre. Entonces, wow, tomé en mi corazón venir a matar al papá de mis hijos. Wow, Dios por mío. envidia. Wow. Por envidia, porque él estaba criando a esos hijos con lucha. Sí. Que quieren verte, Cristina. Aleluya. Y yo le dije al Señor, si en verdad tú eres Dios, yo los reté. Si hay gente que dice hacen pacto, yo reté a Dios. Aleluya. Le dije, si en verdad tú eres Dios, quítame este deseo de beber. Wow. Por favor, llévate este deseo de beber. Así que amigo o amiga que está así en esa condición, Aleluya. dile al Señor, Señor, yo necesito que tú limpies mi vida. En el nombre de Que Jesús. tú tomes mi mente y mi corazón. Aleluya. Y me ayude a yo salir de este lodo Poderoso cenagoso Dios. donde estoy. Porque si esta señora, que hoy, gracias a la misericordia de Dios, Poderoso tengo Dios. 66 años y puedo darle la gloria a Dios, y Dios me ha colocado al frente de un lugar para aconsejar a Aleluya. otras personas. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, y comenzó mi lucha, comenzó mi prueba, y a pedirle a Dios, y ya tú sabes, y mis hijos que no se han casado. Dios mío. El hombre que la mamá lo abandona puede ser un violador, Sí. puede ser un maltratador de mujeres. Y yo comencé a indagar, a estudiar, a mirar. Y sí, este está en tal cosa porque la mamá lo dejó. Y comencé a decirle a Dios que me cambiara. Me acercaba a los evangélicos. Hermano, usted que también está viendo esto, por favor, no mire, no menosprecie Aleluya. a ninguno que esté en una condición de calle. Gloria a Dios. Que usted lo vea ya con una botella, que la botella es que lo domina. No, Sí, sí. usted tiene la palabra de Wow, Dios. en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Y me acercaba y agarraban los niños y le decían, no se acerquen que ella es bruja. Los evangélicos. Wow. Dios mío. Y comencé a decirle al Señor, quiero que me limpie, porque hermano, y ustedes que están viendo este programa, Gloria a Dios. muchas vidas sumergidas Alabanza. ahí necesitan, dicen en la noche, cuando se pasa el efecto, vuelvo nuevamente a decir lo mismo, Poderoso Dios. anhelan oír una palabra de vida. Aleluya. Y de repente fui a una casa donde vendían licor y llegó un niñito de 4 años y medio. Dios bendiga a Samuel. Dios lo bendiga. Aleluya. Dios bendiga, los nombro, mi hermano, porque fueron la gente que Dios usó. Amén. 5 horas de camino de un sector a otro y lo llevó a La Guaira, donde yo vivía, allá Dios mío. en Venezuela. Y ellos se mudaron en una casa donde vendían cerveza. Por eso si usted ve un cristiano que visita un lugar que no esté tomando, déjelo tranquilo y ore por él. Aleluya. De allá me sacó Dios. Gloria De un a sitio Dios. donde vendían licor, que mi esposo había dicho a la señora, fríenle a Cristina todo lo que ella pida. Dios mío. Y yo llegué ese día y él me dice, ¿por qué bebe? Y yo le dije, porque me gusta. Dice, no te gusta, porque tú la compras. Yo le dije, bueno, está bien. Pero ven acá, sal aquí y mira hacia el cielo. Y cuando yo comencé a mirar arriba, me dijo, dile al Señor que tú quieres dejar el licor. Gloria a Jesús. Y el niño me hizo que yo aceptara a Cristo en ese momento. Dios usó un niño. ¿De cuántos años? 4 años y De medio. 4 años. Y medio. O sea, lo que los cristianos del momento, los maduros, supuestamente, los que estaban bien delante de Dios, rechazaron. Entonces Dios usa un niño para hacerlo. Amén. Wow. Sí, hermano. Sí. Y lo usó a ese niño y me dijo ese niño, si tú si tú aceptas a Cristo, tú vas a pasar a ser de la familia de Cristo. Gloria a Dios. Y qué familia tan hermosa. Mire, Aleluya. mi familia. Y ahí comencé a dar mis primeros pasos. Y a decirle, cámbiame. Ahora tengo una lucha, Señor. Mis hijos no tienen esposa, tan jóvenes. Por favor, que ellos se puedan casar,
que ellos no sean maltratadores. Aleluya. Y comencé a indagar todas las cosas y a colocárselas en el Señor. Que no sea una esposa como era yo. Dale una esposa como tú quieres que se la dé. Pues, Amén. hermano, la honra, la gloria y la alabanza es del Señor. Yo tengo 2 hijos preciosos. Aleluya. El domingo estaba compartiendo con ellos allá en la capital. Cristiano. Gloria a Dios. Mis nietos presentados al Señor. Gloria a Jesús. Y Dios hace maravillas. Aleluya. Dios es bueno. Dios es grande y misericordioso. Y el que esté sumergido, después de esto, mi hermano, trabajé en un centro de rehabilitación. Wow. Con personas drogadictos, con personas que están sumergidas, con puros varones trabajé. Me dejaron unos jóvenes ahí y yo trabajaba con ellos, 16 jóvenes. También trabajo en la Ceibita de Pekín. Gloria a Dios. El Señor nos ha suplido una casa que no es nuestra, es de una hermana. Aleluya. Que nos la ha prestado. Nuestra hermana, ella no está viviendo aquí, ella vive en España. Pero yo sé que mi hermana Nancy, Dios la bendiga grandemente. Amén. Porque no ha dejado. Tengo que nombrarla porque las maravillas de Amén, Dios. claro. La grandeza de Dios, mi hermano. Lo que Dios hace con nosotros. Mi mamá me decía, pero ¿a qué vas a República Dominicana? Pasé mucha hambre después de ser cristiana en Venezuela. Wow. Porque en Venezuela entró, usted sabe, ese demonio ¿Qué terrible. ¿Qué pasó en ese mal tiempo en Venezuela? En ese mal tiempo en Venezuela aconteció, mi hermano, que no había comida, pero había dinero. Entonces, ¿qué era que sucedía? Que no se dejaba entrar nada para Venezuela. Dios mío, estaban como Samaria. Sí, nosotros estábamos sitiados. Porque usted sabe que el presidente de Hugo Chávez Frías había dicho, porque él se puso altivo. Sí. Él se puso altivo porque él le entregaron a Venezuela una Venezuela con de todo. Y él decía, esta propiedad, ¿cuánto cuesta? Tanto. Y esa propiedad se la vendían y él se la daba a las personas, pero las personas no le respondían. Wow. Y él se enojó con los cristianos, se enojó con la iglesia popular, él se enojó. Y él buscó a los chamanes de Bolivia, wow. Buscó a los de Cuba. A los brujos. A los brujos, wow. A los babalaos de Cuba. Y buscó también a lo de México. Y lo de Perú, a lo de Machu Picchu. Aquella gente que hizo esa mezcla, entonces hacía de que un culto con los cristianos, después hacía un culto con los católicos, después hacía un culto con los chamanes, y así se volvió hasta que casi enloqueció cuando maldijo al pueblo santo de Dios. Dios mío. Entró hambre. O sea, que entró una maldición. Entró una maldición a Venezuela. Que entró por la cabeza. Que entró por la cabeza. Por el presidente. Por el presidente. Y entró mucha hambre, hermano. Nosotros nos levantábamos a las 4 de la tarde. Le puedo decir con toda seguridad y propiedad que todo pasamos por ese momento tan difícil. Llegábamos y nos levantábamos a las 4 de la mañana, eran las 5 de la tarde y usted no sabía si le iban a vender el pan. Inclusive, y tomaron algo que hacían, le ponían a uno un número cuando llegaba. Yo le dije, a mí no me pongan número, que yo estoy en libertad de culto. Aquí hay libertad de culto. A mí no me vayan a sellar porque esto es un abreboca. Wow. No, señora, que escríbalo aquí en este papelito. No, pero si usted cambia, no. De repente uno salía con el pan desde las 4 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde y venía uno y se lo robaba. Dios mío. Eso pasó. O sea, que una persona pasaba de 4 de la mañana a 4 de la tarde para recibir un pan y posiblemente alguien se lo robaba afuera. Igualmente las medicinas, igualmente todo. Padre amado. Todo. En Venezuela, cuando se deja al Señor, entra una crisis. En ese tiempo, cuando ya este principado entra de miseria, de escasez, ¿cuál fue el momento más difícil que usted pudo presenciar allá en Venezuela? El momento más difícil que yo pude presenciar allá en Venezuela fue cuando se agotó, que lo único que quedó en Venezuela fue sal. Sal. Dios mío. Se iba la luz, el gas, usted sabe, nosotros teníamos el gas por tubería. Nosotros en Venezuela vivíamos bien, cómodo, pero mucha muerte,
mucha droga, mucha gente indigente, muchas personas lanzándose en el metro. Dios mío. De la desesperación. ¿Usted llegó a ver en algún momento alguna persona sí, que se lanzarse del metro? Sí, sí. Wow. Sí, sí, se lanzaban. Y ya paraban la máquina, tranquilo. Y no hay trabajo, no se puede trabajar porque hay que, pero no la mostraban a nosotros porque eso es algo Dios mío. demasiado. Sí. O sea, la gente se tiraba del metro para quitarse la vida. Se tiraba para quitarse la vida. Sí. De la desesperación que de la venía, desesperación también. El hambre que había. El hambre Dios que había. mío. Yo viví esa crisis en Venezuela. Padre amado. Sí. Y en ese momento de crisis, yo tengo ya 4 años que vine de Venezuela, en ese momento de crisis, yo no tengo pasaje para venir para acá, no tengo dinero, no tengo nada, porque yo atendía a una hermana que ya falleció y era Honores, conseguía algo, no comíamos los guineos con la concha, con la cascarita para que no rindiera. ¡Wow! Dios mío. La cosita de la pluma, de la alita del pollo, el final de la alita, eso era exquisito. Dios. Porque no teníamos comida. O sea, prácticamente los guineos había que comérselo con la cáscara. Con la cáscara para que rindieran. Para que rindan. Para que rindan, sí. Dios mío. Allá las cosas las venden por kilo y la estaban vendiendo por libra, la hacían por libra y nos hacían entender de que era kilo, pero era libra que vendían. Dios mío. Que la libra es menos que el kilo. Y nosotros pasamos muchas necesidades en Venezuela. Y yo dije, yo me voy a mi país. Mi mamá me dijo, no te vayas para República Dominicana porque allá hubo un deslave en el 99 por la misma altivez de Chávez y se perdieron muchísimas vidas. Dios. Muchas vidas murieron en Venezuela, muchas. Inclusive habían personas que el mal se la llevaba y la conseguían la mitad de gente en Curazao, en Aruba. Wow. Mucha gente muerta. Dios mío. En el 1999 aconteció una desgracia muy grande en Venezuela. Que entró cuando el presidente comenzó a consultar los babalaos. Esos changó, esos demonios. Exacto. Wow. Porque ¿qué es lo que viene el enemigo a traer? Muerte, destrucción, mi hermano. Entonces, nosotros empezamos a entender de que yo me tenía que salir de allá. Y yo decía, me voy. No, cuando yo dije que me voy, mi mamá me dijo, pero ¿para dónde vas si tú no tienes dinero? Tranquila, mamá, no se preocupe, que mi padre tiene. Aleluya. ¿Pero de dónde? Yo no sé, yo sé que me va, y gracias a la misericordia de Dios, una de las muchachas que había criado mi abuela, que dije antes, ella vive en los Estados Unidos, y llamó a mi hijo mayor y le dijo, Miguelito, dime qué necesita tu mamá. Y él me llama y me dice, mami, dice Luisa que tú necesitas. Gloria Yo a le Dios. digo, pasaje para irme para mi país porque el Señor me quiere allá. Aleluya. Y cuando me dice, bueno, me mandó el dinero y pude venir porque en Venezuela no se puede mandar dinero. Wow. Venezuela no se puede mandar dinero porque el gobierno, si está a un precio X, como esté en el mercado, ¿verdad? Sí. Él lo compra, si vamos por poner un estimado, a 5, él te lo compra a 1. Dios mío. Y ya. Se pierde. Y ese se pierde, tu dinero se pierde. Entonces, pues, gracias a Dios, ella me mandó el dinero, como pudo, me lo envió, y aquí estoy por la misericordia de Dios. Impresionante. Dándole la honra, la gloria y la alabanza al Rey de Reyes, dándole las gracias al Señor por ustedes, por esta conversación maravillosa y pidiéndole al Señor que nos ayude ahí en la ceibita de Pekín, donde estamos llevando el mensaje de la palabra de Dios todos los días en la mañana. Gloria a Dios. Así que mi hermano, yo le doy las gracias al Señor. Amén, amén.